Así que ya sabemos cómo es la estructura de los paquetes, ya podemos manejarnos dentro de los paquetes y ahora lo único que nos falta saber es qué tipo de carga hay en cada paquete. Y eso depende del PID del paquete. Ya hemos visto que la carga útil de algunos paquetes son las tablas, la PAT, la CAT en caso de que exista, la PMT y todo eso. Pero nos hace falta saber dónde va el vídeo, el audio y demás. Y todo eso necesitamos información para saber dónde va. Y para ello el MPEG-2 crea las tablas. Y vamos a ver cómo son esas tablas. Por un lado, la estructura de las tablas está descrita en el documento del MPEG, y todo el conjunto de tablas definidas por el MPEG-2 se denomina conjunto de tablas PSI, que es Program Specific Information, o sea, información específica de cada programa. Incluye tanto los datos normativos como los privados, que permiten el desmultiplexado de programas por los descodificadores. Es decir, que gracias a esas tablas el descodificador sabe desmultiplexar un transport stream y decidir a dónde va cada paquete. Si tenemos un transport stream con 6 servicios y hemos elegido uno de ellos, los paquetes de ese servicio van a los distintos descodificadores y los demás se pierden y no hacemos caso de ellos hasta que queramos cambiar de programa. En el caso del DVB se crean tablas privadas y esas tablas privadas, el DVB se hace una reserva, ya hemos visto que se reserva los números de tablas del 64 al 127 y se denomina información del servicio en lugar de información del programa, porque en el DVB los programas ya se denominan servicios. De manera que el Service Information, SI, son las tablas particulares del DVB, que son las complementarias, las que amplían el concepto de las tablas PSI, que en el caso del MPEG-2 es también información de programa o información de servicio. Lo que pasa es que aquí se llama programa, como digo. De manera que el PSI son las tablas del MPEG-2 y el SI son las tablas del DVB. Por eso veréis en muchos equipos de medida que pone descodificación PSI/SI. Pues significa que ese descodificador o que ese equipo de medida es capaz de analizar tanto las tablas como de MPEG-2 como las del DVB. Los programas pueden estar encriptados, pero las tablas no. De manera que el MPEG específicamente dice, al menos las tablas del PSI, o sea, las del MPEG-2, no se deben encriptar, deben ir siempre en claro. De manera que podremos leer siempre la PAT y las PMTs sin que nadie las encripte. El DVB, cuando crea tablas privadas, a ojos del MPEG-2, pero que son tablas estándar del DVB, esas tablas dice que no deben encriptarse, con excepción de una de ellas, que es la EIT Schedule. Esta tabla es la que propiamente dicha se podría llamar guía electrónica de programas. La guía electrónica de programas consiste fundamentalmente en la EIT Schedule, aunque la EIT hay dos tipos de tablas EIT. La de Schedule es que nos da la programación a lo largo de un día, o de una semana, o de 15 días, lo que se quiera. Y hay otra que es la EIT Present Following, que quiere decir que son los eventos. Bueno, EIT significa Event Information Table, es decir, tabla de información de los eventos, es decir, qué evento hay uno detrás de otro. Un conjunto de varios eventos es lo que se llama un programa. De manera que la Present Following lo que nos va a indicar es, este es el evento que hay actualmente en proyección, por ejemplo, tal película, y cuando esto termine habrá tal otro programa o tal otra película, tal evento realmente, propiamente hablando, que empezará a tal hora y durará tanto, mientras que esta empezó a tal hora y falta tanto para que acabe y esas cosas. Pues esa tabla, la de Schedule, sí puede ir encriptada, si se desea. Por otro lado, el MPEG-2 define que todas las tablas PSI definidas en el documento del MPEG-2 deben segmentarse en una o más secciones, de manera que una tabla siempre consta al menos de una sección o puede tener más de una. Y una sección no es ni más ni menos que una estructura sintáctica que debe utilizarse siempre para colocar los valores de las tablas PSI y las SI, porque las SI están definidas siguiendo las mismas normas que las PSI.
También hay otra cosa que dice la norma, y es que las secciones que vayan dentro del mismo paquete deben ir contiguas, sin espacios entre medias. Esto se debe a que muchas veces una sección de una tabla es pequeña, inferior a 184 bytes, y puede haber hasta varias secciones en el mismo paquete. Y esas secciones no pueden ir donde uno quiera, porque si no, no hay forma de encontrarlas, sino que tienen que ir consecutivas, con lo cual siempre donde acaba una sabemos que empieza la siguiente. Eso es lo que quiere decir esta última línea. El contenido de estas secciones, de cada sección, contiene una cabecera de 8 bytes y un CRC de 4 bytes. El CRC es Cyclic Redundancy Check, que es una forma de analizar si ha habido errores o no. Generalmente estos tipos de corrección de errores, detección de errores más bien, consiste en enviar una información que se ha elaborado a lo largo de toda la tabla y que al final se envía junto con la tabla, y cuando se llega al receptor se hace el mismo cálculo numérico con el contenido de la tabla y se compara a ver si se obtiene el mismo resultado. Y si los dos resultados son iguales, pues se sospecha uno que no ha habido ningún error. Pero si el número del CRC calculado con el contenido de la tabla en el origen da un número, y cuando en la recepción hacemos los mismos cálculos y da otro número distinto, quiere decir que lo más probable es que haya habido un error. Y eso es lo que se emplea para detectar si ha habido errores o no. Y en función de que haya habido errores o no, se va a poner ese bit que decíamos del Bit Transport Error Indicator, que va en la cabecera del paquete. Y con eso sabemos si la tabla está correcta o no. El primer campo es lógicamente el de identificación de la tabla, de manera que en aquellos paquetes que pueden compartir tablas, porque hay tablas que van con el mismo PID, pues cada tabla tiene varias secciones y las secciones de esas tablas pueden ir entremezcladas, pero siempre una sección contigua, luego otra sección, luego otra sección. Y para identificar cada sección de una tabla viene la identificación de la tabla. Esta sección pertenece a esta sección pertenece a tal otra, y así sucesivamente. Después hay un bit que es muy importante, que nos va a decir cuál es la sintaxis que empleamos. La sintaxis es la lista de estos campos con sus contenidos. Y el MPEG define dos tipos de sintaxis. Uno que podríamos decir el completo, y este bit se pone a 1, y otro que podríamos decir que es el reducido para las tablas privadas y que se indica con este bit puesto a 0. De hecho, la sección estándar tiene todos estos campos y los que veremos en la página siguiente, y si el bit está a 0 para indicar que se trata de una tabla reducida, pues la tabla lleva los campos hasta el final de longitud de sección. Y a partir de aquí ya es el contenido de la tabla, solamente lleva estos tres campos. El siguiente campo, después de este bit de indicador de sintaxis, es el que nos dice la longitud de la sección, y son 12 bits, con lo cual podríamos direccionar hasta 4096 bytes de tamaño de las tablas. Ese es el tamaño que el MPEG decide que pueden usarse en tablas privadas. Pero las propias tablas del MPEG indica siempre que son de 1024 bytes. Por lo tanto, este campo siempre en las tablas PSI, este campo siempre será de 10 bits. O sea, hay 12, pero se usan 10 nada más. En las tablas privadas, y privadas son a ojos del MPEG-2, todas las tablas del DVB son privadas. Por lo tanto, las tablas del DVB pueden tener hasta 4096 bytes. Aunque el DVB también indica que algunas son más cortas y otras más largas, y ya lo iremos viendo. En este campo viene la longitud, pero en esta longitud hay que deducir que hay aquí en total 3 bytes que ya hemos ocupado. Por lo tanto, el máximo número, si la tabla puede ser 1024, el máximo número que puede haber ahí es 1021, y lo mismo ocurre con el 4096, que el máximo número es 4093, porque ya hay 3 bytes ocupados con el comienzo de la sección. A continuación viene un campo de 16 bits, que es para hacer una extensión de la identificación de tablas. Esto parece que le dieron este nombre porque en un principio se pensaba que podría ser útil para ampliar y hacer subtablas
ampliando la identificación, de manera que con 8 bits podemos tener hasta 256 tablas diferentes, mientras que si hacemos subtablas podemos hacer hasta 65.000 subtablas de cada una de las tablas, si fuera necesario. Por supuesto que nunca se llega a ese tamaño, pero la realidad es que en casi ninguna de las tablas se está usando esto como extensión de identificación, sino que dependiendo del tipo de tabla se usa para otra cosa. Por ejemplo, en el caso de la PAT, que solo hay una tabla por cada transport stream, en este campo es donde se mete el valor numérico de ese transport stream. Cada transport stream tiene un valor numérico y va justamente en la PAT en este campo de la cabecera. En el caso de las PMTs hemos dicho que, según nos dice la PAT, para este programa corresponde este PID para la PMT, para este programa este PID para la PMT, para este programa este otro. Por lo tanto, cuando tenemos una PMT, podríamos preguntarnos, caramba, ya no me acuerdo de qué programa era. Bueno, pues viene una correspondencia inversa diciéndonos en cada PMT, en este campo viene el número del programa al cual pertenece esa PMT. De manera que si vamos del programa 1200 y buscamos su PMT en el PID 92, pues dentro de ese paquete PID encontramos la sección con esa PMT y en este campo encontraríamos que pertenece al programa 1200. Así que esa es la utilización. Continuamos con un número de versión de la tabla y también un indicador de actual siguiente, Current Next Indicator. Estos dos campos funcionan conjuntamente y es muy interesante porque es el mecanismo que se usa para actualizar las tablas en el receptor. De manera que el número de versión con 5 bits es un número que va cambiando, se va incrementando siempre a cada nuevo número de versión. El valor absoluto no nos dice nada porque cuando llega a 31 se resetea a 0 y vuelve a empezar y así continuamente. Pero el número de versión siempre nos va a indicar qué versión de la tabla es la que está en vigor. Y para ello este bit normalmente está puesto a 1 para indicarnos que esta versión de tabla es la actual, la que está en vigor. Cuando tenemos un receptor, generalmente se guarda las tablas en memoria para tener así qué es lo que hay disponible en ese transport stream. Y en ese caso, pues recibe una tabla y cuando la recibe, compara el número de versión con la tabla que tiene en memoria. Si ve que es el mismo, pues ya le da igual, y además le pondrá que eso con un 1 para decir que esa es la tabla que hay en vigor y al ratito la vuelve a recibir y así constantemente. Ahora bien, cuando el originador del servicio desea cambiar el contenido de una tabla, puede ser la PAT, una PMT o cualquier otra, dice, bueno, voy a cambiar el contenido y para avisar al receptor de que va a ocurrir ese cambio, lo que hace es primero poner un nuevo número de versión, pero a continuación, inmediatamente en el mismo paquete, este indicador se pone a 0, con lo cual dice que esa tabla no está en vigor todavía. Dice, te estoy empezando a enviar una tabla que no está en vigor y que va a ser la siguiente tabla que vamos a utilizar, pero todavía no es válida. Con lo cual el receptor puede recibir varias copias de esa tabla, durante un ratito puede estar esa tabla en esas condiciones, él la coge, la compara con su tabla que está en vigor, dice es distinta, la guardo en memoria, ya tiene las dos copias en memoria y de momento sigue en vigor la antigua. Y en el momento que el operador empieza a enviar los servicios o quita los servicios correspondientes al cambio que haya habido en ese número de versión, pues este bit lo pone a 1, y por el hecho de poner a 1, ya el receptor dice, ahora es esta tabla la que entra en vigor. O sea que a partir de este momento, esta tabla es la que está en vigor y ya me olvido de la anterior. Y ese es el mecanismo para ampliar la tabla. Esto permite poner y quitar programas de forma dinámica en cualquier momento, quitar y poner componentes en cualquier momento, y tanto en vídeo como en audio como en datos. De manera que en un momento dado, imaginemos que tenemos 4 programas en un transport stream, pero llega a las 5 de la tarde, la merienda de los niños que vienen del colegio y el tal operador dice, pues de los 4 servicios que tengo, uno de ellos lo quito y en su lugar pongo 3 servicios o 5 servicios de dibujos animados, porque en el flujo que tenía antes para ese programa me caben 5 series de dibujos animados. Entonces lo que va a hacer es cambiar la PAT y las PMTs para anunciar ese cambio.
Pues lo haría de esta manera, usando el número de versión y el current next indicator. El receptor empieza a recibir la nueva path para decir que a partir de ese momento, en lugar de 4 programas, habrá 4 menos 1, 3 más 5, 8, y que va a haber 8 programas. Y cuando ese bit cambia de 0 a 1, es cuando empiezan a llegar los flujos de esos 8 programas y ya los podemos empezar a ver. Y luego en cada PMT haríamos lo mismo para indicar qué es lo que hay.